Hola, mi nombre es Domingo Aravena, soy profesor de matemática y computación. Empecé a estudiar el año 2005 en la Universidad de Concepción, en el campus Concepción, y egresé de la misma universidad el año 2009, ahí terminé mi carrera. Desde ese tiempo hasta ahora he estado trabajando en sistema municipal, particular subvencionado, aunque empecé trabajando en educación de adultos. ¿Ya? Durante mi transcurso por el colegio municipal también estuve cursando un magíster en didáctica de la matemática y desde ese momento hasta ahora he estado participando haciendo clases a profesores también en cursos de perfeccionamiento, y en este momento se me dio la oportunidad de trabajar en formación inicial de profesores de enseñanza general básica. ¿Qué fue lo que lo motivó a estudiar pedagogía? Bueno, esta decisión creo que la tomé en el último semestre de cuarto medio, principalmente porque durante las clases veía que sí tenía la paciencia y le podía explicar a mis compañeros cuando ellos tenían dudas. Escogí matemática porque es el área que más me gusta, aunque si me lo preguntan me iba mejor el lenguaje en términos de nota, pero al final de cuentas uno tiene que pensar en lo que más le gusta para poder seguir estudiando. ¿Qué es lo que más rescata de su proceso de formación académica? Bueno, la Universidad de Concepción se caracteriza por tener una formación muy fuerte en lo que es el ámbito disciplinar. ¿Sí? Es lo que más rescato en la formación de profesor de matemática en este caso, que la formación en matemática es sólida. ¿Cuál es el profesor o profesora que más recuerda y por qué? Bueno, de mi formación para profesor, me acuerdo del profesor Héctor Palma, que profesor de matemática, nos hizo cálculo, principalmente por su forma de explicar y la capacidad que tenía para poder dibujar lo que matemáticamente se veía tan abstracto. O sea, esa capacidad de poder graficarlo es lo que más destaco de él, ¿sí? Su explicación clara. ¿Cuál es su opinión de la educación chilena? Bueno, es un poco amplia la pregunta. Creo que la educación chilena en este momento y en los últimos años la verdad es que ha ido en un deterioro, en el sentido de que cada vez se le ha cargado más responsabilidad al profesor, y también se ha ampliado el campo de acción del profesor. Ya no somos un profesional que está enfocado únicamente en su área de desempeño, como en mi caso puede ser la matemática, sino que también tenemos que tener en cuenta que estamos formando a personas, y en ese sentido tenemos que preocuparnos tanto del entorno familiar como el bienestar emocional y psicológico de nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, la educación chilena en sí es desafiante, ¿sí? Se ha visto sujeta a muchos cambios, a cambios de política que se han visto cada 3, 4 años, y en ese sentido como que se orienta y desorienta al mismo tiempo el trabajo del docente. Entonces veo cambios de política, ¿sí? No veo una visión de Estado con un plan de educación a 20 años o más, y en ese sentido la encuentro cambiante, desafiante, pero a la vez bonita, y en ese sentido como profesores también con la responsabilidad que tenemos que tener en relación con la formación de las personas. ¿Cuál cree que ha sido el hito más importante de la educación chilena? En términos históricos podría ser la alfabetización, porque dentro como política pública, si uno mira las estadísticas, prácticamente toda la población en nuestro país puede leer un texto, ¿sí? Escribir, tener algunos conocimientos básicos de lo que es matemática, aunque sí los últimos años nos hacen preguntarnos si es que eso es suficiente, ¿ya? Y digamos que ese ha sido un hito, pero en este momento es el desafío que tenemos en que la mayoría de la población comprenda y analice lo que lee y lo que recibe a diario.
¿Qué ha cambiado en materia educativa desde que usted empezó a ejercer hasta el día de hoy? El cambio más fuerte creo que ha sido la incorporación del ámbito o del aspecto socioemocional, que es un ámbito que está permeando todos los niveles educativos, todas las asignaturas, y es algo que hace tan poco como 3, 4 años atrás no se estaba considerando. La pandemia en ese sentido lo trajo a colación, nos hizo ver que era algo solamente importante de abordar, incluso en las asignaturas más duras que uno considera normalmente que no se enfocan mucho al ámbito más emocional, como matemática y ciencia, que por formación uno está más preocupado de la evidencia, ¿cierto?, del método científico, que la información se deduzca, ¿sí? Pero no debemos perder de vista que independiente que estamos trabajando con método científico o con deducción de la información, estamos trabajando con personas, y en ese sentido el ámbito emocional no se puede desligar, ya no se puede dejar fuera. ¿Cómo cree usted que se podría mejorar la educación en nuestro país? Creo que esa respuesta se puede atender de varios frentes. Primero, con una política pública clara, ¿cierto?, con una mayor preocupación del cuerpo docente. El cuerpo docente en general está muy preocupado de atender emocionalmente a los estudiantes, pero al profesor en general emocionalmente no se le atiende, se le deja de lado, se le sobrecarga con trabajo, y un factor muy importante a tener en cuenta en ese sentido es que una persona que no está bien y no está a gusto desarrollando su trabajo difícilmente puede desarrollar una educación de calidad. Entonces, para mí un punto muy importante es preocuparse por el bienestar docente, porque el bienestar docente en sí conllevaría necesariamente a que tenga una mejor actitud, una mejor empatía con el estudiante, ¿cierto? El sentirse satisfecho con su trabajo también repercute en la misma disposición de los estudiantes hacia estudiar, y no he visto investigación al respecto, pero se entiende que si uno tiene mayor disposición al estudio va a lograr un mejor aprendizaje. Así que veo que un factor necesario es ese, ¿sí?, el bienestar docente. ¿Cuál es el factor o factores que más destaca de nuestra educación? En ámbito general, la progresión que ha habido también, porque se ha pasado desde el punto de estar enfocado por el contenido hacia la habilidad, o sea, qué hace el estudiante en ese sentido con ese contenido. Y eso igual va en línea con lo que nos demanda el mercado, ¿cierto?, el mercado laboral y también el contexto tecnológico. Digamos que eso es algo que se puede rescatar en ese sentido. ¿Qué consejos le daría a las personas que se encuentran estudiando pedagogía? Que se encuentran estudiando pedagogía. Ahí son varias cosas. Primero, tener claro que sus estudiantes son personas, ¿cierto?, que como personas tienen dificultades personales, problemas en su casa. Tienen cada uno su perfil emocional, por así decirlo. Pero no se olviden también de que ustedes, futuros profesores, también tienen sus emociones, ¿sí? No son robots estudiando como una máquina, preocupados exclusivamente de la evaluación que tienen que rendir. No se descuiden en ese sentido de estar mirando permanentemente cómo se sienten, qué dificultades tienen. También el atreverse a acercarse a sus profesores en la universidad para preguntarle sus dificultades, contarle en cierto sentido cómo se sienten. Es cierto que los ámbitos más personales no se van a decir no es necesario, ¿sí?, o quizás si es necesario lo puede hacer, ¿ya? Todo profesor, acá por lo menos yo, puedo escucharlos, puedo atenderlos, ¿sí?, y en ese sentido estoy también atento y dispuesto a dar sugerencias, a escuchar, porque muchas veces también a ustedes les va a pasar después con sus estudiantes que van a tener que escucharlos, ¿sí? En ese sentido lo mejor que les puedo decir es que no se olviden de que van a trabajar con personas
y que ustedes también nunca deben dejar de ser personas. Como le dije alguna vez a unos profesores, el profesor tiene que ser una fuente inagotable de buenas intenciones, porque a final de cuentas tenemos que transmitir a los estudiantes eso, de que sí se puede y de que tenemos que tener expectativas sobre que ellos lo pueden lograr, y asimismo también debemos tener la confianza de que a pesar de las dificultades que se nos presentan, que se les van a presentar a ustedes como estudiantes, van a tener las herramientas en su momento para poder resolverlas, ¿ya? Y si algo no lo saben, no se preocupen, tienen la capacidad ya para poder estudiar, para poder averiguar. La información la tenemos al alcance de la mano, y en ese sentido estar siempre dispuestos a aprender por sí mismos, ¿ya? No necesariamente que alguien les explique lo que tienen que hacer. ¿Qué otra carrera hubiera estudiado de no ser pedagogía? Si esa pregunta me lo hubiesen hecho en cuarto medio, le hubiese dicho ingeniería, porque me gustaba matemática. Pero estando en cuarto medio descarté ingeniería porque en ese momento veía noticias del campo laboral que estaba un poco saturado, ¿sí? Ahora, si me lo preguntan ahora, sí, quizás psicología, ¿sí? Me he dado cuenta de que en realidad sí estoy más preocupado del bienestar de las personas, y en ese sentido creo que la psicología igual se preocupa de eso. Y a pesar de que siempre creí que tenía una mentalidad más científica en ese sentido, la pedagogía es una profesión social. Así que aunque usted estudie matemática o ciencia o pedagogía en ciencia, en realidad está estudiando una carrera social, no una carrera científica, porque va a trabajar con personas. Así que en ese sentido una carrera de índole social, bien. Aunque habilidades en otro sentido e intereses, por supuesto que uno también tiene. Podría haber estudiado mecánica automotriz, por ejemplo, que es algo que a mí también me gusta. Además que como es un proceso, como es una máquina en sí, una máquina está programada en cierto sentido lógico y más matemático, y si falla uno le puede encontrar el problema también razonando deductivamente, como cualquier máquina en general. Así que en ese sentido podría haber estudiado una carrera relacionada con el área de ciencias o una carrera social. Y en ese sentido creo que ahora, ya viendo la edad que tengo, aún me siento con la capacidad de poder estudiar lo que sea, ¿sí? Aunque por supuesto hay áreas que a uno no le gusta, ¿ya? Y eso también tiene que ver con los intereses que les decía antes. Uno tiene que conocerse, en este caso, el desafío que nos toca a todos y que les toca sobre todo a las personas que están en tercero o cuarto medio y que están en su carrera universitaria, es aprender a conocerse, saber en qué son buenos, qué les es más difícil, y también saber cómo aprenden, ¿sí? Y sin perder de vista cómo se sienten durante el proceso. Así que eso por lo menos. Le doy las gracias también aquí por participar y darme la oportunidad de participar de este proyecto.